Bueno, vamos a hablar un poco del Poder Judicial. Es una mezcla rara la que se dio para escribir este libro que se llama La cara injusta de la justicia. Catalina Delías, politóloga y periodista, buenas noches. ¿Cómo va? Y el fiscal Federico Delgado, se ¿Cómo va? juntaron, periodista y fiscal, para hacer este libro. Raro, ¿no? ¿Periodistas politólogos los dos? Sí. Y escuelas distintas, además. Escuelas ¿Cómo? distintas, Privada, pública, Sí. visiones hay contrapuestas en algunas cosas desde adentro y desde afuera. Ajá. y una premisa común que es la pobreza en nuestra vida pública y cómo esa pobreza afecta a nuestra vida privada. No, está bueno, pues una visión súper crítica acerca de cómo el Poder Judicial no, pues, digamos, ya desde el título que usted dice, La cara injusta de la justicia, cómo el Poder Judicial no cumple el rol, ¿no?, que debiera cumplir. Exactamente. ¿Y por qué? A ver, fundamentalmente, ¿cuál es tu mayor crítica al Poder Judicial? Tenemos varias. Quizá la que lo condensa un poco es que nuestro Poder Judicial, en vez de ser un en contrapoder con respecto a la voracidad del Ejecutivo o el diletantismo del Legislativo, se siente parte del poder político. Y eso trae algunos problemas, porque hay una tendencia que el Poder Judicial acompañe, en cierto modo, la contingencia de la política partidaria. Y ahí salen un montón de cosas. Claro, no funciona el mecanismo de frenos y contrapesos de la democracia, básicamente. Entonces, nosotros marcamos como... ponemos la mirada en 4 ejes que nos parecen que son prácticas que no funcionan en el Poder Judicial, que son la administración de los tiempos de la justicia, que nos parece que son una forma en que los jueces usan para preservar el poder. Después, la palabra judicial, el lenguaje expulsivo que utilizan los jueces como forma de aislarse. Que no se y entienden de las sentencias, que no se entienden los fallos. de construir lejanía, por un lado, y que también es un hábito que se va repitiendo desde que entra un meritorio al Sí, Poder hay muy Judicial, pocos fallos ¿no? escritos con claridad, que se entiendan, que se comprendan. Y después también el tema de construir ciudadanía, ¿no? Que la ciudadanía se empieza a hacer cargo, la confianza pública, cuando un ciudadano tiene que ir a declarar, por ejemplo, que no retasee información por más que no confíe en el juez, que si en todo caso eso lo haga a través de un juicio político, pero que vaya, declare lo que sabe, que empiece a ver, que no haya indiferencia ante esto que pasa. O sea, que usted siente que el desprestigio del Poder Judicial es algo merecido. Es merecido, ¿Sí? viene de mucho tiempo, casi es co-constitutivo de la formación de nuestro Estado Nacional, y tiene que ver con lo que decía Cata, con la forma de acercarse a los hechos y con cierta debilidad institucional que hace que el sistema judicial en general sea muy permeable a intereses particulares. Y esto, sumado a la forma en que los jueces se hacen cargo de los casos, genera un divorcio que es a nosotros nos parece traumático, que es el divorcio de la ley de la justicia. La Argentina por ahí tiene sentencias que son legales, pero que no se perciben como justas. Claro. Y eso de algún modo aísla la justicia de la gente y a la gente de la justicia, e incentiva que nuestros problemas los resolvamos de un modo distinto al de la ley. Y la idea de que, bueno, el que lo dijo de una manera bastante brutal en su momento fue Amado Boudou, ¿no? Cuando empieza la causa de Chicone, él se siente y dice, bueno, cuando yo llegué al poder me agarró un estudio de abogado muy poderoso y me dijo, empezá a pagar ahora porque cuando te vas del poder vas a tener un montón de causas judiciales, y que desde el propio Estado en realidad sacaban la plata con algún contrato ilegal para contratar un bufete de abogados vinculado a servicio de inteligencia bien conectado, que se supone que no todos los abogados son iguales porque no tienen igual acceso al juez. Exactamente, eso tiene que ver con esta porosidad de las instituciones en general. Nosotros nuestro objeto de estudio es el sistema judicial, atraviesa todo el Estado argentino, pero tiene que ver con esto, con que hay ciertas fisuras, ciertas grietas por las que se cuelan intereses non santos que después permiten que la ley o no se aplique, o se aplique mal, o se dilate la aplicación de la ley. Bueno, hay mucho hermano, hay parientes, ¿no? Hay una cantidad de conflictos de intereses que hace que determinado estudio de abogados te garantice un acceso distinto a un juzgado. Sí, exactamente. Y todo el tema de quizás el poder oculto, todo esto que estás diciendo, quizás el criptoestado, como llama Norberto Bobbio, es todo un tema que nosotros quizás dejamos de lado, pero que sobrevuela el libro también, y que justamente lo que decía Federico, ¿no? Son atajos que no deberían funcionar, pero que están en el libro, y son las porosidades que
que atraviesan las instituciones por el mal funcionamiento. Ahora, fiscal Delgado es como un fiscal rarísimo, ¿no? Para el Poder Judicial también, ya de por sí que se plantea escribir una cosa así, anda así, vestido, llega en bicicleta, al juzgado, llega tempranito. Es como una cosa de preservarte también, porque vamos a contar, tiene los Panama Papers, tiene Caso López, entre otros tantos, y ahora vamos a preguntarle un poquito por los dos, pero lo pongo como ejemplo también de alguien que investigó, que toca ahora investigar un poder de gobierno anterior, pero también en tiempo presente, que es el gran fallo que ustedes marcan también, ¿no? La imposibilidad, sobre todo de la justicia federal, de hacer justicia en tiempo real o de investigar en tiempo real cuando los funcionarios están ejerciendo su cargo. Totalmente. Nosotros tenemos ahí una tesis que lo llamamos la simpatía. Los jueces buscan justamente esta confusión de Estado con gobierno, hace que los jueces, para preservar su poder, y los fiscales traten de ser simpáticos con el poder de turno. Simpático quiere decir no solamente con el poder político, poder empresarial, el poder mediático, poderes, como se dice ahora, poderes fácticos. El tema es tratar de ser simpático. Ser simpático a veces es tolerar, a veces encubrir, a veces torcer. El tema es siempre de algún modo acompañar la palabra que ahora está de moda, que es gobernabilidad, ¿no? Que es hacer no entorpezcas, no pongas piedras en el camino. Que las sentencias judiciales de algún modo acompañen la contingencia de la vida partidaria, y si hay un delito, bueno, vemos, por ahí es un problema para tratar después. Como decís vos, los gobiernos tienen problemas cuando cuando pierden las elecciones y pierden los cargos de gobierno. Y ese es un problema. ¿Y el rol de los medios ahí? Bueno, ¿cuánto responde, cuán permeable es un juez o el Poder Judicial cuando un medio poderoso pone el foco en algo? Nosotros en el libro lo tratamos como algo que en realidad no debería suceder, que es que trabajaron como un factor externo. Nosotros analizamos casos en los que, por ejemplo, en el caso de López, Lázaro Báez, y en el caso de un débil, como fue el caso de María Obando, que era una mujer que se le muere una hija de desnutrición en brazos, y la justicia provincial en Misiones la mete presa acusada de asesinar a su hija. Y cuando llega un programa de televisión, 2 años después, la entrevistan y al mes la liberan. Entonces, en ese caso, el factor externo, que es los medios de televisión, aceleran los tiempos de la justicia para liberarla. Lo mismo pasa con el caso de Lázaro Báez, que el video de La Rosadita acelera los tiempos de la justicia para que la causa se empiece a mover, o el efecto del caso de López con el video de los bolsos entrando al monasterio, que aceleran las causas. Y por supuesto que está bueno que los medios de comunicación tengan ese rol, mostrando y trabajando como tábanos de la justicia, pero la justicia debería tener sus propios medios para investigar. No deberían depender de los medios de comunicación para moverse. Pero y lo otro también es cuán permeables son, digamos, determinados jueces o... A ver, Ollarvide fue como el símbolo que pagó de alguna manera el chivo expiatorio, no por puro, sino porque fue la purga que se dio al Poder Judicial muy limitada. Bonadío era un juez tan cuestionado como Ollarvide, pero como hoy Bonadío tiene las causas contra el kirchnerismo, es impensable que alguien vaya a criticar a Bonadío o que pueda avanzar un juicio político contra Bonadío en el Consejo de la Magistratura. Y eso tiene que ver también con para nosotros, ¿no? Viste que el sistema institucional argentino, que es copia norteamericano, le da a los jueces cierta protección justamente para que esas cosas no les pasen, para que no los afecten los intereses empresariales, mediáticos, políticos. Ahora, cuando el nivel de desconfianza y de legitimidad es tan bajo, empieza un feedback que es bastante pernicioso, ¿no? Que son pequeñas alianzas de intereses particulares en la aplicación de la ley. En un momento puede ser para no aplicarla, en otro, como este caso que señaló, para aplicarla, digamos, y operan ciertas resignificaciones. Sí. ¿Qué sé yo? Ollarvide para nosotros lo tratamos como un concepto. Que haya sido 20 años juez es también un problema colectivo de todos nosotros. Pero, por ejemplo, el caso de Bonadío, de otros jueces, que es verdad, hasta hace poco tiempo eran súper cuestionados, objeto de juicio político, y de golpe hay un proceso de resignificación, pero es lo que decía Cata, los medios tienen esa cosa de algún modo formatear el camino que tienen que recorrer los sistemas de administración de justicia. Y después está, por otro lado, la sociedad civil y cómo tolera eso, ¿no? Porque también hay una recepción de la sociedad civil hacia los medios, porque la sociedad civil, cuando la televisión muestra a Ollarvide bailando, se ríe, lo mira y lo consume, o lo mismo el cambio de imagen de Bonadío.
Y es como, por eso es una construcción colectiva de la justicia injusta, o al revés, que es el hacerse cargo, la tolerancia, la indiferencia. ¿Y avanza la causa de Panama Papers? Porque, digo, ¿cómo es? Porque esa es la única causa en la que hoy aparece el presidente investigado, ¿no? Yo fui un tipo de mucha suerte, porque llegué a fiscal de casualidad, pero siempre me tocó investigar el poder, siempre, cada año. En simultáneo. En simultáneo cuando están en el poder. Digamos que tengo cierto... No por ahí mucha eficacia, pero sí cierta gimnasia. La eficacia no depende solo de mí, pero cierta gimnasia. Panama Papers es un caso complejo, pero es un caso muy sencillo. ¿Pero por qué es complejo? Es porque tiene una pata en la Argentina y una pata en el extranjero. Hay una masa de plata que sale de la Argentina, presumimos, va a un paraíso fiscal, se arma una empresa, bla, 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 esa empresa empieza a ir a Brasil, lo que todos conocemos. Ahora, el problema que hay ahí técnico, ¿cuál es? Que para saber si Macri, que es la gran pregunta, todo el mundo quiere saber si Macri omitió a propósito consignar un dato en su declaración jurada y si lavó dinero, porque esa es la pregunta que tiene el desafío de la justicia. Es precisamente él dice, yo no declaré porque no había movimiento de dinero en la sociedad, porque estaba inactiva. Porque estaba inactiva. Ahora, Macri, más allá de ser presidente, no deja de ser un imputado. Entonces, los dichos de un imputado hay que corroborarlos. Ahora, si eso hubiese sido un problema en la Argentina, es fácil. Se pregunta al Banco Nación, al Banco Provincia de Buenos Aires, che, ¿qué pasó con este dinero? Pero como es una empresa constituida afuera, hace falta que los estados de Brasil, las potencias extranjeras colaboren. Porque es una sociedad que operaba en Brasil, en teoría, que habían creado para operar con pago fácil en Brasil. Y ahí hay una cosa que es sencilla, pero es compleja. El juez Casanelo puede pedir a Brasil, a Panamá, ayúdenme. Ahora, quien tiene que la justicia es muy medieval. El juez Casanelo hace una carta y pide ayuda. Esa ayuda la tiene que llevar el Poder Ejecutivo al otro país y tiene que convencer al otro país de que colabore. Eso hace que los tiempos judiciales se transformen en tiempos políticos, en tiempos de política internacional. Y esa es la gran traba que va a tener Panama Papers. Pero acá apareció Franco Macri y dijo, es todo mío, mi hijo no tiene nada que ver, ¿no? Pero Franco Macri dice eso, digamos, pero no deja de ser otro imputado que dice eso y lo dice... Dice, yo los anoté, los puse directores, ellos no sabían nada. Si no fuese Franco Macri y fuese José Pérez, le pediríamos, bueno, a ver, ¿qué documentos tiene usted que acreditan esto? Que eso es lo que requiere la ley. Digamos, ese es el capital simbólico del presidente, de su padre, que es un poderoso empresario. Digamos, la igualdad de la ley hace que haya que corroborar los dichos de todo el mundo. Entonces, ahí es donde se va a trabar un poquito. La verdad que hasta ahora Brasil ha colaborado, Panamá ha colaborado, Uruguay ha colaborado un poco. Yo creo que en breve tiempo va a haber un panorama como para responder esta pregunta que toda la sociedad quiere que se responda rápido. Se ha hecho lo que había que hacer en la Argentina, el juez lo hizo todo. Está todo hecho en un tiempo relativamente rápido, porque esto empezó en abril, mayo y estamos en diciembre. Falta, digamos, la pata internacional que estaríamos mitad y mitad. Ajá. ¿Y cómo termina? ¿Cómo termina? Y bueno, ¿cómo termina? ¿Tengo un segundo para explicarlo? Sí. Hay un problema técnico interesante. Argentina, para decirlo brutalmente, hasta el año 2000 fomentó el lavado de dinero. Argentina era un país que era receptivo al lavado de dinero. Del año 2000 al año 2008, Argentina empezó un poquito a ponerse las pilas y lo restringió, empezó a sancionarlo. Del 2008 en adelante, Argentina, por la presión del GAF, etcétera, etcétera, se pone de acuerdo a los parámetros internacionales y reprime el lavado de dinero. Ahora, esos tres momentos, que es, repito, fomenta, un poquito reprime y reprime en serio, hay que ver si es que Macri cometió un delito, hay que ver en cuál de esos espacios cae. Claro. Si la ficha cae en el primer espacio, por más que lo haya cometido, es impune. Si la ficha cae en el segundo espacio, por más que lo haya cometido por evasión de impuestos, por ejemplo, es impune. Ahora, si la ficha cae en el tercer espacio, recién ahí podría ser sancionado. Pero para responder esa pregunta hay que tener certezas, y la certeza solo la pueden brindar los textos que tienen que enviar los estados extranjeros. Es bien impresionante el decreto que ahora mete a los familiares, ¿no? La posibilidad del blanqueo de capitales, ¿no? Porque además era una condición con la que sale del Congreso Nacional, ¿no? Pero es un poco lo que decimos en el libro. La formación del Estado argentino es una formación porosa. Es una formación donde se mezcla el interés general con el interés particular. Digamos, hoy hablamos de eso justamente con Cata. Ese decreto, de alguna manera, nosotros no lo inventamos, lo robamos a
Oslak, que además Oscar Oslak, un politólogo, sí. Lo citamos, pero lo sacamos de sus trabajos, pero es la historia de la Argentina, ¿no? Las instituciones siempre que tienen una pata, el interés general al que deben apuntar según la Constitución, y los intereses particulares que termina siempre lo mismo, la confusión del Estado con el gobierno. Se confunden dos roles que no deberían confundirse en una democracia. ¿Cambiará el Poder Judicial? Esperemos que sí. Queremos que sí, digamos. A eso apuntamos con un libro de intervención. Lo primero es empezar a pensar que es una construcción colectiva y no solamente del Poder Judicial, que viene de todos los actores, tendría que funcionar ¿no? bien el Consejo de la Magistratura, premios y castigos, tendrían que rendir cuentas los Rendición de jueces cuentas. federales, La rendición de cuentas la es muy rendición de importante. cuentas, la transparencia, Que no ¿no? existe, la Que luz no- pública. Claro. En el Poder Judicial no hay rendición de cuentas, eso es muy importante. Bueno, muchas gracias a los dos A por haber vos, estado acá. Los autores de de verdad. La cara injusta de la justicia, Federico Delgado, Catalina Delía. Enseguida volvemos, seguimos con politólogos. Esta noche tenemos muchos politólogos. Andrés Malamud, un politólogo argentino, profesor en Lisboa, que tiene una mirada súper interesante. Se ha cumplido un año de la elección de Mauricio Macri. Están en este momento reunidos en Mar del Plata con todo su gabinete, haciendo una evaluación de este primer año de gestión. De eso vamos a estar hablando enseguida después de la tanda.